ciudadanos humildes que apostaron por asegurar el ahorro de sus vidas, ahorros que parecían tener la oportunidad de incrementarse para en algún momento invertirlos de distintas maneras. Ya no trabaja yo. Ya venció ya el 8 de agosto y he venido a reclamar y no me quieren dar también. Hasta un año ya se vence, en octubre se vence plazo fijo. Si otro por partes ya se vence esta semana, el 10. Tengo que recuperar, por ejemplo, autoridades, ¿no? Lo supongo, la fiscalía, como lo abierto, por ejemplo, un local para que abre, tiene que tener autorización, ¿no? Claro. Uno ya confía, ¿no? Esta posibilidad de ahorro surgió en un sistema cooperativo que aprovechaba de una vasta oferta de ciudadanos que aún no formaban parte del sistema bancarizado. Así mucha gente que normalmente no utilizaba estos sistemas ingresó por las altas ofertas interesantes que se mostraban. Todos veían crecer sus dineros y entonces muchos ni siquiera retiraban sus utilidades. Por el contrario, iban incrementando sus ahorros. Por ejemplo, aquí tengo los 40.000 soles, le cuesta para un año, ya se vence cada... Falta 2 meses para que se venza. Luego aquí también tengo otro por partes, así lo tengo a plazo. Ahorro libre también tiene. Este es plazo fijo. Kuna psianga chiki chay ampi chivas paps khawana con kai pegran kilo chikan kai khul khilas si ungo sa khurgo kuspachi fácil ampi kuspachi casa quizás waño kuti chaita chiki gastarin kai wawai con enas mana chiki ni kikin ko gastanga chunis pa mari señor no kai man apa kamrani kan señor ko de ka to ko kula de pala chan to ko boro ka grande kai mil ko mai ka Un sistema así, económicamente hablando, no tenía perspectiva. En algún momento colapsaría. Es más, no se tenía toda la institucionalidad esperada. Y lo que es peor, algunos de los operadores sabían en qué estaban. Definitivamente ellos no han actuado de buena fe. Sabían lo que estaban haciendo porque sabían que no estaban manejando bien esa institución. Me dirán, ¿y cómo sabes tú? Una muestra es de que no tienen los balances, pues. Porque cuando uno actúa de buena fe, sabe perfectamente que tiene que presentar sus estados financieros. Y sabe lo que me dicen mis estados financieros. Mis estados financieros son el pulso de la vida institucional. Es el que te dice cómo está funcionando tu institución. Y si no tienes esa medición, es como si no tuvieses pues, tu torrente sanguíneo en el cuerpo. Aunque el presidente de la cooperativa de la Federación de Mercados señala ante una asamblea masiva que desconocía todo el sistema de préstamos, para Raúl Vega, economista y entendido en materia cooperativo, esto sería un imposible y hasta inaudito pensarlo. Todos los créditos, señores, ya hay una comisión, ya hay abogados que están trabajando. Ellos nos van a informar de acuerdo a la investigación que se está haciendo. Ya hay una comisión, ya hay abogados que están trabajando. Ellos nos van a informar de acuerdo a la investigación que se está haciendo. Para eso hay técnicos. Tenían la capacidad económica suficiente como para contratar contadores, asesores, y tenía cada uno su propio asesor. Todo crédito en cualquier institución tiene niveles. Un nivel por el que aprueban los analistas de crédito, los jefes de crédito, las gerencias, etcétera, hasta consejo de administración. Y son niveles de aprobación. El presidente del consejo de administración no puede decir, yo no conocía que estaban dando créditos, entonces, ¿qué cosa es lo que hacía ahí? ¿Estaba solamente para venderle artefactos a esa institución? El asunto iría más allá. En una situación así, de completa informalidad, el presidente habría sido el principal abastecedor de artefactos en negocios que resultarían altamente rentables. Se habría captado más de 100 millones de soles de los socios ahorristas y únicamente se habría colocado 40 millones. Nadie sabe el destino de la diferencia. Es más, el presidente del Consejo de Vigilancia tiene que exigir el cumplimiento de todas las normas de contabilidad a las que están obligadas las instituciones financieras. Entonces, ¿qué hizo el presidente del Consejo de Vigilancia? Tampoco hizo nada. Su auditoría. Las leyes obligan a las cooperativas que están por encima de 600 unidades impositivas tributarias en patrimonio a tener una auditoría interna. ¿Tenía auditoría interna? Están obligadas a tener una auditoría de los estados financieros anualmente.
tenían sus estados financieros auditados. ¿Qué van a tener los auditados si ni siquiera tienen estados financieros? Entonces, ¿hay responsabilidad? Sí, clarísima de estas personas. Por cierto, ahora, socios y ahorristas que lloran la desgracia que les ocurre, no solo con la Federación de Mercados, sino otras cooperativas informales, que en verdad nada tienen de cooperativas. Pero la gran pregunta es, ¿cuánto esta situación afecta o no el sistema cooperativo en general y de manera particular a cooperativas que son parte de la historia ayacuchana? Según el presidente de la cooperativa más antigua, San Cristóbal de Huamanga, al menos por el momento, la situación hasta sería favorable, sin embargo, se daña el sistema cooperativo. Creo que quienes acudieron a estas cooperativas solo se han dejado llevar por la tasa que les han ofrecido y no han medido los riesgos. Es importante que la población sepa medir, calcular los riesgos. En estas condiciones hay quienes jugarían a poner en un mismo saco a todas las cooperativas. Sin embargo, la historia sin duda resulta diferente. Hay quienes tienen sedes institucionales formales y, lo que es importante, un manejo responsable de los fondos económicos de acuerdo a la racionalidad de cualquier mercado financiero. Cuando veamos que existen ciertos desfases económicos en una institución, cuando te ofrecen demasiado y mientras que los demás no hacen lo mismo, estamos nosotros ante un eminente peligro. En finanzas hay un principio básico: a más tasa de interés, más riesgo. Pero también el atractivo se hace por la parte de los regalos, ¿no? A mí no me van a regalar fácilmente pues una motocicleta, un televisor, un automóvil, no. Entonces hay que tener siempre dudas al respecto. Entonces lo que sacaríamos nosotros como experiencia para la población en general, no solamente para los cooperativistas, sino para la población en general, es de que tengamos siempre duda cuando veamos que hay un desfase entre el sistema económico en el cual nos manejamos y lo que intentan pagarnos. Una sociedad como la peruana, cuya cuya inflación está en alrededor del 3%, no va a pagarte 18% de interés, pues es imposible. Esto ha permitido que algunas de las cooperativas como San Cristóbal de Huamanga y Santa María Magdalena superen el medio siglo de vida y se ubiquen entre las cooperativas más importantes del país. Si un producto te cuesta 8 y de pronto tú lo vendes a 5, ¿no? Entonces hay un déficit. Entonces, ¿cómo sustentas ese déficit? Entonces, fíjese, las cooperativas y las instituciones financieras en general manejamos dos tipos de tasas, las tasas pasivas y las tasas activas, ¿no? Entonces, fíjate que si las tasas pasivas estaban por encima de sus tasas activas, o sea, las tasas a las que prestan, ¿no? Entonces era insostenible, ¿no? Las cooperativas como San Cristóbal de Huamanga hemos sido protagonistas en el desarrollo de la economía de regiones tan pobres como Ayacucho, ¿no? Sin embargo, también existen otros intereses mayores. El sistema bancario no observa con buenos ojos a un competidor cuyas utilidades no resultan exorbitantes y no tienen como destino rentabilizar capitales, sino al contrario, crecer el capital de miles de socios, que finalmente son los dueños de las cooperativas. Y efectivamente en el escenario del mercado se compite, pues, ¿no? Y vemos que la banca ve con mucho celo, con un celo extremado, el crecimiento y la pujanza de las cooperativas formales. Entonces, definitivamente la banca, al ver la pujanza de nuestras instituciones y al verse disminuido en sus cuotas de mercado, pues están tratando de tener manejo e injerencia a nivel de las cooperativas, ¿no? Y producto de ello es que la SBSA está latente y está muy presuroso en tomar el control nuestro, ¿no? Al cual no nos oponemos. Se dice que aproximadamente el 70% de los ayacuchanos en edad de trabajar somos cooperativistas y por tanto esta situación de malestar quiebra en algunas cooperativas informales. No pueden terminar afectando a las cooperativas con historia y tradición. Todo parece, al menos hasta hoy, sin mayor trascendencia. La confianza parece ser la columna que los mantiene. Hay que diferenciar, ¿no? Hay que saber quién es quién, ¿no?
Y como les decía, las cooperativas formales durante tantos años con nuestros propios problemas hemos sabido salir adelante y no hemos desfalcado a nadie, no hemos estafado a nadie, no hemos, sorprendido a ninguna familia que con tanto esfuerzo lleva sus pequeños ahorros y confía, ¿no?